¿Listo para embarcarte en una aventura literaria inolvidable? Entre Párrafos es un podcast emocionante que se está transformando en tu portal a un mundo de historias cautivadoras, discusiones profundas y entrevistas inspiradoras con autores talentosos. Sumergite en el reino de la literatura y déjate llevar por la magia de las palabras, descubriendo libros de nuevos autores. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre Párrafos. Hoy, en versión internacional, entrevistaremos a Manuel Antón Mosteiro García, escritor español, oriundo de Bueu, municipio de la provincia de Pontevedra, y a quien ya entrevistamos en enero de este mismo año. Él lleva un ambicioso proyecto en común con el ilustrador Agustín Rodríguez, que lleva por título Obscuria, del que vamos a hablar durante los próximos 60 minutos. Agustín Rodríguez es licenciado en Bellas Artes en la Facultad de Santa Isabel de Hungría desde el año 1992, donde dio también clases en el SEC Atlántico como profesor de artes visuales y dibujo técnico. Es un admirador del mundo del cómic desde muy pequeño, lo cual vamos a ir viendo cómo justifica este proyecto en el que están involucrados. En este programa especial, poco habitual desde el punto de vista de la conversación en dúplex, les doy la bienvenida a mis dos invitados. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Agustín. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, Marcelo. Un placer estar de nuevo contigo. Bueno, Hola, muy buenas noches, Marcelo. Muy bien por aquí. Muchas gracias. no, por favor, para mí es, la verdad que me entusiasma mucho todo esto que estamos haciendo, que es tan experimental y que va a terminar en el próximo programa cuando hagamos una lectura de un cómic. Pero bueno, no vamos a adelantar nada, vamos a ir primero entendiendo de qué se trata Obscuria, así que si están listos, arrancamos. Muy bien. Como es habitual, mi primera pregunta es informal. Como esta ya se la hice a Manuel, voy a ir directamente a Agustín para que nos cuente cómo se conocieron y qué los impulsó a trabajar juntos. Bueno, nos conocimos en el colegio y yo, había iniciado un poquito este proceso del cómic, que se lo comenté a Manuel por su afición al mundo de la literatura. Y ahí, bueno, fue cuando decidimos encarar esta situación entre los dos e ir colaborando para desarrollar este cómic, básicamente. Manuel, tu formación profesional está muy ligada a la palabra y a la lengua. ¿Cómo está catalogada Obscuria? ¿Qué es desde el punto de vista del formato y qué es lo que te sedujo de ese formato? Oscuria es fundamentalmente una historia que nace en la cabeza de Agustín y que va fluyendo. Y sobre todo lo que me convenció el formato cómic en el que yo era ajeno en ese momento, porque Oscuria es un proyecto que lleva ya con nosotros desde hace, si no me falla la memoria, si no Agustín que me corrija, unos 10 años tranquilamente. Pues lo que me sedujo fue sobre todo el entusiasmo que Agustín ponía en la historia. Él supongo que en algún momento lo dirá, él tiene la historia en su mente que va fluyendo casi desbocada y a mí me toca ponerle freno de vez en cuando. Entonces eso supuso para mí un reto que me llevó a salir de mi zona de confort, salir del mundo de las novelas, del mundo de los relatos, incluso de la poesía, de la que hablamos ya en su momento, Ujú. para entrar en un nuevo género que para mí era completamente nuevo. Entonces eso fue sobre todo ese reto. Pero ¿qué es lo que te sedujo de este formato? ¿Qué es lo que tiene que lo hace Eso, tan seductor para un Sobre escritor todo de el tema letra de la pura? fusión imagen y texto. Ajá. Yo estaba acostumbrado a contar mis historias con palabras, pero ahora había que asumir el reto de ensamblar la imagen, la idea que Agustín tenía de la historia en un formato nuevo, que es el formato cómic, que es un poco la simbiosis de dos elementos fundamentales, que es la imagen
y el texto. Castelao, un escritor gallego que yo utilizo mucho como referente, tiene una obra titulada Cousas en la que él dice en la introducción que todo lo que no fue capaz de decir con palabras lo hice con imágenes. Entonces, eso fue lo que quizás más me sedujo en este tema fue eso, es decir, la fusión entre la imagen y el texto, fundamentalmente. Bien, bien, por lo que estuve viendo con la información que me enviaron, la verdad que se lo nota artísticamente muy interesante, muy bonito. Después, cuando tenga la oportunidad de leerlo y hacérselo escuchar a los potenciales lectores, va a haber que usar mucho el ingenio, pero básicamente desde el punto de vista artístico es una belleza, es un elemento artístico. Agustín, ¿cómo nace el universo de Obscuria y por qué? Pues el universo de Oscuria nace por dos razones. Una, yo soy un enamorado de la obra de Tolkien, del mundo del Señor de los Anillos, de ese mundo de fantasía. Después, por mi afición al mundo del cómic, todo el mundo de la obra de Conan, el Bárbaro. Me encanta ese mundo de brujería y espada. Y yo quería hacer algo distinto, una idea que fuera un poquito original con respecto a otras. En el típico mundo de fantasía, de la magia, de la espada y demás, los héroes que utilizan solo la espada, por así decirlo, la fuerza física y demás, se cansan. Los magos tienen el hándicap de que, claro, llega un momento en que su magia se agota para establecer como un equilibrio. Entonces, Obscuria va a tener un argumento donde hay un elemento que rompe ese equilibrio. Va a haber algo que va a hacer que la gente que tiene esos poderes mágicos pueda superar sus propios límites. Y entonces, bueno, a partir de ahí empieza a nacer la historia, ir buscando algo distinto, dónde ubicarlo, si en el mundo medieval, en el mundo moderno. Y bueno, la idea de ponerlo en un mundo de estudiantes, que los protagonistas fueran gente joven y demás, pues no sé, hay quien puede pensar que es una asimilación de Harry Potter. Yo no creo que tenga nada que ver, sinceramente, según se vaya desarrollando la historia. Pero bueno, me gustaba ese planteamiento de ponerlo en colegios e institutos y demás. Y la otra razón por la que nace es porque a mí me coincidió en un momento muy complicado de mi vida y Oscuria me sirve como una especie de terapia, el hecho de trabajar en ese cómic, en esas ideas, forzar a mi cerebro a pensar en cosas distintas, es lo que me lleva a ese mundo de fantasía, de hacer yo las cosas, de controlar yo a los personajes, de tener un poco de control sobre lo que estaba ocurriendo, porque en ese momento en mi vida tenía cualquier cosa menos control sobre ella, básicamente. A Manuel, vos podrías ser considerado como un autor multifacético que va del relato a la poesía y al estudio didáctico. Pero ¿cómo es esto de comunicarte con un público más juvenil? ¿Cómo es que definen el target de la obra? A ver, es una pregunta con una cierta complejidad. Es Ujú. decir, sí es cierto que, que a veces partimos de la base del escritor de un solo registro. Es decir, el novelista escribe novelas, está muy cómodo en ese género, el poeta hace poesía, está muy cómodo expresando los sentimientos a través del verso. El relato pues te da unas características muy concretas de condensar historias en espacios más reducidos, pero el cómic te reta a jugar con un nuevo lenguaje. Es decir, eh, la imagen se complementa con un texto que tiene que ser un texto muy ágil. Hablabas antes del público. El público juvenil es un público muy de manga hoy en día. Y Ujú. Oscuria no es un manga, o sea, Oscuria es algo más, es decir, es una historia, como tú bien decías, de una calidad gráfica muy destacada. De hecho, nos surgió un pequeño conflicto al principio de si blanco y negro o color. Nosotros lo publicamos a través de la plataforma de Amazon y ahí nos obliga a que el formato digital vaya en blanco y negro.
y la historia cambia muchísimo entre tenerla en papel a todo color o tenerla en blanco y negro. Entonces, eh, con el texto pasa un poco lo mismo, es decir, partimos de un guión inicial de Agustín, lo trasladamos al texto y del texto, o sea, al texto, lo que es a la imagen, y después hay que darle su registro, es decir, el registro de un lenguaje completamente diferente al que yo utilizaba normalmente. Entonces, eso provoca que haya que cambiar el chip, es decir, que haya que olvidarse de todo el bagaje anterior y centrarse fundamentalmente en un nuevo lenguaje, que es el lenguaje del cómic. Yo creo que lo más importante de Oscuria lo apuntaba Agustín, es decir, es una historia fantástica, pero es distinta. El público cuando se enfrenta a Oscuria ve unas imágenes que sorprenden, una calidad de imagen muy espectacular, pero que va unida a ese texto que tiene que ser ágil, que tiene que ser dinámico y que te obliga a veces a tener tres, cuatro o cinco versiones de un mismo texto dentro de una viñeta, hasta que entre los dos decidimos cuál es el punto fundamental, o sea, la que se va a quedar al final. Entonces sí supone como escritor multigéneros, como apuntabas antes, un reto importante y pensar sobre todo en el público al que va dirigido, que era un público al que yo no estaba, en el que yo no estaba centrado, que es un público muy visual, muy de imagen, muy de lenguaje rápido. Entonces ahí está un poco la complejidad y lo fundamental del trabajo en este caso, que me toca a mí un poco como editor de toda la parte del texto y del fluir de la historia. Agustín, mencionaba Manuel que el relato, el cómic, no es un manga, y yo cuando lo vi lo primero que pensé fue en manga. ¿Por qué no nos explicas un poco que si no es manga, cómo se podría definir la ilustración de este cómic? A ver, no es manga al uso en el sentido de que tiene características propias del dibujo que no Ajá, se corresponden con todo el mundo de lo que es el manga estandarizado. O sea, el correcto. manga es un mundo muy, muy, vamos, a mí me encanta, me fascina, pero tiene, digamos, muchas facetas dedicadas a determinados públicos. Además, sobre todo, tiende a ser en blanco y negro. Yo mi historia la vi en color, yo mi cabeza la veía en color. Yo soy un gran admirador de un autor de cómics español ya fallecido, Alfonso Azpiri, y él toda su obra la hacía en color, era un maestro con la acuarela, sus obras son espectaculares y yo quería que mi cómic fuera también en color. Sí es cierto que el estilo, el aspecto de muchos de los detalles, como yo me baso en un programa para generar gran parte de los modelos, sí tiene un estilo bastante cercano más al manga que al cómic occidental, Ajá. pero no lo consideramos propiamente manga, porque incluso los fondos yo los trabajo a través de retoque fotográfico y demás. Por eso es la pequeña variante que tiene. Ajá. Ahora después nos vamos a meter en la parte técnica, Agustín, porque me parece muy interesante. Aprovecho para preguntar, recién hablamos de Aspirit, hablamos antes de Tolkien. ¿Cuáles son los autores que vos definís como verdadera influencia en tus relatos o en el cómic? Principalmente para la fantasía Tolkien. A Ah, mí el mundo de Tolkien lo conozco desde el instituto y siempre estuvo muy unido a mi vida. Me encanta, tengo las novelas, tengo las películas originales, tengo las películas originales en inglés, un montón de libros de ilustraciones de Tolkien y demás. Y luego el mundo de Marvel, pero sobre todo lo que es el mundo de Conan, de determinados autores, Stan Lee sobre todo, el maestro del cómic, ujú. y a nivel español, Alfonso Azpiri. Para mí es un Sí. artista genial, sinceramente. Ujú. Tenía una sensibilidad impresionante. Bien. Son mis principales. Bueno, antes de irnos al primer corte, me gustaría si me pueden contar los roles que tiene cada uno.
Hoy a la mañana, consultando este tema con Agustín, me dijo, no, yo no trabajo con texto, con guión, yo avanzo. Entonces, bueno, me generó el verdadero interés en saber cómo es cada uno, el rol de cada uno y cómo es el timing con el que trabajan. ¿Nos pueden contar? Pues empiezo yo, si quieres. Claro, Mira, sí, por supuesto. eh, yo, yo voy creando, porque es que además, no lo digo, ya te decía, podría sonar un poco pedante, pero es que es así, yo me siento, empiezo a ver las imágenes, los dibujos, mi cabeza empieza a enlazar cosas, voy desarrollando, 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 y después llega un momento en que hago una pausa, imprimo en PDF todo lo que tengo y se lo paso a Manuel. Entonces ahí Manuel es cuando va retocando todos los aspectos, orientándome en fallos que yo cometo, porque me va diciendo, no, mira, es que tenemos esta línea de obra abierta, primero hay que cerrar esta para mantener la atención del público en esta otra, ahora vamos a ir cambiando esto, y es el apoyo ese tan grande que tengo, o sea, no es que yo lo haga y él solo lo retoque, sino que yo me lanzo ahí a sacar obra y él después es el que se encarga realmente de pulirlo y quitarle los detalles para que la obra sea como tiene que ser, una obra muy, muy bonita. Bueno, ¿querés agregar algo sobre el tema de los roles, Manuel? Sí, sí, a ver, un poco insistir en lo que plantea Agustín. Es decir, hay un guión original que se va modificando en función de cómo Agustín va viendo la historia y a mí me toca la parte un poco de ir frenándolo y de ir recortando. Es decir, hay determinados, como bien dice Agustín, él va planteando la historia, va planteando las imágenes. Yo me vuelvo a sentar con la historia y con las imágenes y le doy un poco esa línea argumental, esa coherencia, ese abrir y cerrar nuevas líneas, en qué momento podemos finalizar el primer capítulo o finalizar lo que sería el primer volumen, que es el que está ahora mismo en el mercado, cómo continuamos el segundo, qué líneas vamos abriendo. Entonces es un poco el trabajo en equipo en ese sentido va fluyendo de esa forma. Es un texto tan vivo que no hay ni un mapa en el sentido estricto que te diga tienes que ir por ahí y vamos a diseñar y vamos a redactar en el sentido de lo que nos dice un poco la estructura. Va cambiando en la medida que los personajes nos van pidiendo que cambie. Yo, si recuerdas, cuando hablamos tú y yo la vez anterior, me planteabas cómo estructuraba las novelas y Ajá. yo te decía lo siguiente, es decir, los personajes van marcando por dónde quieren ir. Y en Oscuria pasa un poco lo mismo, es decir, Agustín va abriendo vías y un poco a mí me toca ir reubicando cada pieza de ese puzzle para darle la coherencia que necesita, que a veces el que está narrando la historia lo ve todo muy claro, pero necesita que alguien dé un paso atrás y lo vea desde fuera y que diga, vale, por aquí tiene coherencia, por aquí no tiene coherencia. Ahora, te puedo contar como anécdota. Claramente es una historia que se abre camino. Sí, mira, te puedo contar como anécdota lo siguiente. De repente Agustín me pasa una página y se escucha una voz de fondo, pues está la imagen, es una biblioteca, y al fondo, detrás de lo que es una puerta, se escuchan unas voces. Y le digo, Agustín, no lo entiendo. Y Agustín, le digo, mira, no lo entiendo porque además es que no lo veo ahí. Y de repente me dice, no, es que esa mujer está dando a luz. Y dices, ostras, espera. Pero si yo no lo veo, el lector tampoco lo ve. Entonces ahí iniciamos el proceso de cómo vamos a hacer que el lector desde fuera perciba esa escena del texto que tiene delante, pero en base a la imagen. Entonces un poco es la ventaja de trabajar en este caso a dos manos, digámoslo así, es que uno está dentro de la historia y el otro está fuera. Entonces nos permite verla desde las dos perspectivas y completar mucho más lo que sería esa idea que a veces tenemos como escritores de yo esto lo veo clarísimo, pero el que está fuera al final no lo ve. Claro, Entonces, claro. es un poco el rol que me toca jugar a mí en ese sentido. Bien. Bueno, si les parece, hacemos la primera pausa para distendernos un poco. Vamos a ofrecer unos mensajes literarios y en un ratito continuamos. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc.
Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas, siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de Entre Párrafos para la batalla contra la polución periodística y el lawfare. Hoy, Jorge Luis Borges. Doña Leonora Acevedo, madre del escritor, murió a los 99 años. Había estado postrada durante mucho tiempo en malas condiciones de salud. Una conocida se lamentó que la pobre señora no hubiera llegado al siglo, a lo que Borges respondió: «Usted exagera los encantos del sistema decimal». La frase de hoy: todos caminamos hacia el anonimato, solo que los mediocres llegan un poco antes. Frases graciosas de gente aparentemente seria en Entre Párrafos, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestros invitados Manuel Antón y Agustín Rodríguez, repasando detalles de su proyecto en común, historias personales y pensamientos. Manuel, la obra es autoeditada. Me gustaría conocer detalles y los formatos en que la autoeditaron. A ver, está en formato papel, o sea, tapa blanda, y ahí nos surgió la primera duda, que era si trabajar sobre un formato en tapa dura o un formato en tapa blanda. Lo resolvimos planteándonos lo siguiente. Eh, la historia se divide en varias partes. Cada parte es un cómic. Entonces, la idea inicial es individualmente, cada uno de ellos saldrá en tapa blanda. Cuando tengamos ya la colección completa, sacar una nueva versión en tapa dura. Y además tenemos la versión en digital, todo a través de la plataforma de Amazon, porque es la que nos da más juego a la hora de poder trabajar en formato cómic, que no es fácil el poder editar un material en un cómic de calidad en autoedición. Entonces, ahora mismo están los dos formatos, tapa blanda y el formato digital. Yo digo siempre lo mismo, recomiendo que a la gente que si quiere acercarse a él se baje una muestra en digital, unas páginas, lo va a ver en blanco y negro, pero si quiere verlo realmente en su esencia más pura, después que si la historia le gusta y se anima, que se lance a por la versión en papel, que es en color y en una calidad importante, en el sentido de que intentamos aprovechar la máxima calidad que nos daba la plataforma de autoedición en este caso. Fuera de Amazon, el libro no se consigue, digamos. Ahora mismo, inicialmente, no. Estamos viendo la posibilidad de poder tenerlo a la venta en alguna librería o poder hacer envíos nosotros
a territorio nacional. Ajá, pero lo harían siempre en la órbita de Amazon, es decir, le comprarían a ustedes Sí, a precio. lo más fácil, lo más directo es a través de Amazon. Ujú. No manejamos otras plataformas ahora mismo porque lo que es la calidad que nos va a dar el material no nos llega a convencer en ese sentido. Bien. Agustín, no pude profundizar en el comienzo en tu currículum. Me gustaría saber un poco sobre tu obra anterior a esta publicación, y si esta es tu primera obra publicada. Sí, esta es mi primera obra publicada. Yo Ujú. después de terminar la carrera, al poquito tiempo empecé a trabajar en el colegio. He hecho cosas a nivel de retratos, porque es algo que me encanta, pero nunca se me dio por el tema de exponer ni nada. Desde siempre, desde muy, muy, muy pequeño, tenía las ganas de hacer un cómic. Yo en mi cabeza siempre vi la posibilidad de hacer una gran aventura épica, por eso vuelvo a lo mismo, al estilo del Señor de los Anillos. Y cuando empezó a surgir esta idea, es realmente con la que más contento estoy, con la que más estoy trabajando. Es mi primera obra publicada, no tengo Ujú. ninguna otra. Estoy muy contento con ella y espero que haya Oscuria para rato, porque como bien dice Manuel Antón, me tiene que ir controlando porque yo tengo ya libros para una larga temporada en mi cabeza. Está muy bien. Fuera de lo que sea cómic, ¿o qué otro tipo de producción haces? No sé, óleo, diseño gráfico. Sí, no, diseño gráfico no, he hecho algunas cositas en óleo, en acuarela, pero siempre han sido eso, encargos muy de gente muy del entorno, gente conocida, alguna cosa para casa, retratos de mis hijos, pero nunca mucho a nivel profesional, sinceramente, no, no es algo que me ha atraído realmente. Y vivís del trabajo en las escuelas? Sí, yo vivo del trabajo principalmente en el colegio. Manuel, vos sabés que siempre pregunto por el tema de la presentación formal, si se hace en público, si hubo alguna oportunidad de hacerlo. ¿Ustedes pudieron hacer una presentación frente a cierto público? ¿O si no lo hicieron, si lo tienen en los planes? Vamos a ver, hasta ahora hicimos una entrevista en un canal de Twitch, fue lo que hicimos por ahora, y lo que es la presentación en público, en un acto de presentación en el sentido canónico, pues en principio no nos lo hemos planteado. Bien, bien. Pero porque yo creo que ahora mismo el tema de la presentación de los libros en presencial hay que darle una vuelta. Hay que dar una vuelta porque sabes perfectamente, Marcelo, en el mundo de la autoedición, lo que son las presentaciones es complicado. Si no vas de la Ujú. mano de una editorial, es difícil. Sí, yo me las ingenio y lo consigo, pero en realidad estoy golpeando, tocando puertas y con mucho ingenio. Yo rápidamente cuando vi la obra digo, esto se tiene que presentar en escuelas de nivel secundario para chicos, no sé, yo me imagino que el público debe andar entre los 15, 16 años para arriba. Corríjanme si estoy equivocado. Para lo cual ya estamos hablando de chicos de segundo, tercer año de secundario. Con lo cual a lo mejor el camino es ese, es una presentación utilizando esta posibilidad que tiene Agustín de tener escuelas y colegas maestros que pueden abrir puertas. Sí, es una posibilidad interesante. Bueno, en el colegio el principal público que teníamos era el de sexto de primaria, no sé ahí el equivalente, cuál sería, sobre 12 años más o menos. Para Pues ustedes sí, la obra es a partir de los 12. sí, a partir de las 12, pero no porque no pueda ser para más arriba, pero es que últimamente la juventud lee poco, no es Ujú. por otra cosa. No es por, pero desde los 12 para arriba yo creo que se puede leer sin ningún problema. O sea, porque aunque el cómic tiene algunas escenas de violencia, digamos, pero no es nada que hoy día los niños no estén acostumbrados a ver a través de las plataformas de películas y demás. O sea, verán seguramente cosas más potentes en las series que ellos ven habitualmente.
Ajá. Y respecto del marketing y las redes sociales, ¿se ocupan personalmente? ¿Lo tienen tercerizado? Eso lo llevamos personalmente a través de lo que Bien, son nuestras redes. Eh, sí planteamos a partir de septiembre a lo mejor en alguna librería física poder tener algunos ejemplares, pero el tema de las redes lo llevamos nosotros personalmente, sí. bien, Porque bien. ya sabes cómo funciona esto, sobre todo en España, ya lo hemos hablado tú y yo Sí, sí. en otra ocasión que tuvimos. Es muy difícil entrar como autor de autoedición en diferentes medios porque el mundo editorial lo tiene muy copado en ese sentido. Entonces sí es cierto que a través de las redes intentamos difundirnos y que se vaya conociendo. Respecto a lo que decías antes del público, yo creo que tampoco hay un público definido. Aunque parezca una historia muy juvenil, se pueden hacer varias lecturas. Agustín lo decía antes. Hicimos un experimento que fue dejar unas copias en la biblioteca del colegio y los que se fueron a por él fueron los alumnos de sexto de primaria, es decir, los del último curso de primaria Ajá. que hacen una lectura, obviamente, muy desde su perspectiva y muy desde su edad, es decir, le faltan ciertas claves para interpretar determinadas cuestiones, pero les gusta la historia. Entonces, ahí sí hay un nicho de lectores. Con más edad pueden darle otra interpretación y yo incluso se lo he puesto delante a adultos y, y se han quedado encantados con la historia, con lo cual Mm. pensar en un público exclusivamente juvenil porque se trate de cómic, yo creo que no. Creo que es una historia que da juego para diferentes franjas de edad y diferentes interpretaciones según la edad. Si les parece, vamos a hacer la segunda pausa para escuchar algunas novedades de la literatura y a la vuelta emprendemos el tramo final del episodio. ¿Están de acuerdo? Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el lawfare. Hoy, Julio Cortázar. En su adolescencia, Cortázar fue a las oficinas de la revista Los Anales de Buenos Aires para dejar un cuento. Se lo recibió nada menos que Jorge Luis Borges, quien prometió leerlo. Cortázar se fue. Borges, por su parte, terminó impresionado y pocos días después, Cortázar caminaba por la calle y se detuvo en un puesto de revistas. Allí vio, en una edición de Los Anales de Buenos Aires, su cuento ilustrado por Nora, la hermana de Borges. La frase de hoy: la explicación es un error bien vestido. Frases graciosas de gente aparentemente seria, en entre párrafos la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestros invitados Manuel Antón y Agustín Rodríguez, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Y voy a arrancar este bloque preguntándole a Agustín cómo se elabora técnicamente la obra. Es decir, si hay mezcla de técnicas, si es dibujo a mano alzada, si es cómo juega la tecnología. Pues algo habías insinuado, pero ahora quisiera entrar de lleno al meollo del asunto. El cómic se desarrolla a través de principalmente una aplicación que se llama Comipo, que es la que me permite toda la base para los personajes. Tiene algunas plantillas de efectos que son espectaculares, pero
perdonando la pedantería, yo creo que las he llevado a unos límites que las personas que han desarrollado ese programa no creo que pensasen en ellas, sinceramente, porque eran como cosas muy basiquitas que yo he ido mejorando y desarrollando y dándole esa funcionalidad espectacular a los efectos. Y después retoque fotográfico para la parte de los fondos. A mí me gusta siempre trabajar sobre imágenes reales para darle un punto básico de trabajo, pero después lo voy retocando, cambiando para que no sea una copia. Por supuesto, eso sería apropiarse de la obra de otra persona, Ujú. y la voy destrozando hasta que la convierto en el fondo de mi cómic. Ese Bien, sería básicamente el trabajo. hay como un paso de la tercera dimensión a la segunda, ¿sí? Es como que el dibujo se aplana cuando le haces esos retoques. ¿Es así o me pareció o vi mal? No, sí, más o menos es eso. La idea Bien, está muy bien explicada. bien, bien. Bueno, el número publicado de, de Oscuria es el primero y se llama Expiación. ¿Se puede adelantar algo sin expoliar la novela? ¿De qué se trata? Nada, la historia se centra en una serie de alumnos de distintos centros escolares que parece ser que tienen una serie de poderes mágicos y están buscando un libro que por alguna razón es importante para todos ellos. Y ya va planteando que hay algunos de esos estudiantes que, vamos a decir, quieren ser como la parte buena, que busca ese libro por buenas razones, y hay otros que son los malos, que están buscando ese libro por malas razones. Es un proyecto que está en marcha y que nos comentaste que vos tenés libros como para hacer muchos de estos, digamos, ¿sí? ¿En qué proceso estás en este momento? ¿Estás escribiendo la segunda, escribiendo la tercera? Las, la segunda ya está y la tercera ya iba a estar, pero como decía Manuel Antón, pues yo cuando voy trabajando de repente empiezo y ahora la tercera ha cambiado totalmente. De hecho, la tercera ha cambiado la portada, ha cambiado el título, porque se me vino otra idea y, y ahora la tercera va a cambiar. De hecho, incluso va a tener otro pequeño cambio porque, bueno, he estado viendo estos días, ahora sí de vacaciones, una serie de películas de acción y quiero darle todavía más emoción a las escenas de batallas y demás que creo que son importantes. Entonces, el tercero, que casi iba a estar ya en una línea, hasta que ahora ya en septiembre Manuel Antón vuelva a tomar las riendas y me vuelva a poner en su sitio, el tercero ya va a ir cambiando otra vez, otro poco. Pero sí, el segundo ya no me lo deja tocar porque está muy bien, está muy centradito, pero estaríamos en el tercero que aún sigue, vuelve a tener otra vez un cambio, otra evolución. Manuel, ¿cuánto demora desde el primer dibujo hasta la publicación, la construcción de la obra, de cada una de los capítulos? El proceso es lento y laborioso, Sí. porque Agustín lo apuntaba un poco antes. Al tener que revisar los textos, al tener que revisar la historia, todavía tenemos guardado, y eso algún día saldrá a la luz, el original. Es decir, como diría un médico, el vademecum de Oscuria, Ujú. que fue un proyecto de hace 10 años que está ahí, que se presentó a una editorial, que nos dijeron, en principio no nos dijeron que no les parecía mal, lo que nos dijeron es que les parecía un proyecto muy ambicioso y muy poco asumible una editorial porque era un proceso muy caro de impresión. Entonces, ese está ahí. Como dicen las películas, todo parecido con la realidad es pura ficción. Es decir, de aquella idea original, que eran como 10 libros de Oscuria, a lo que hay hoy, pues se parece sobre el fondo, fundamentalmente. ¿Por qué pasa esto? Porque cada proceso, cada libro es casi como un trabajo artesanal. Es decir, Agustín genera la historia, Agustín
me la pasa, yo le doy una vuelta, le doy diferentes versiones. Estamos hablando de que cada uno de los cómics podemos tardar entre un mes y medio, casi 2 meses en cerrarlo definitivamente. ¿Cómo lo cerramos? En el momento en que le digo a Agustín, no podemos darle otra vuelta más, porque si no estaríamos dándole vueltas a la historia demasiadas veces. Entonces, la idea original era que a partir de septiembre, en un intervalo de un mes, mes y medio, saliese cada una de las nuevas historias de Oscuria. Pero vamos a ver si es posible o no. Si es cierto que el segundo, como bien decía Agustín, en septiembre lo vamos a lanzar. Y el tercero, pues octubre, noviembre, va a estar ahí la cosa. Sobre todo por eso, porque hay que ir retocando y dándole vueltas a la historia. Agustín lo decía antes, primero los personajes van por un lado, de repente nos llevan por otro y, y estamos hablando de eso, aproximadamente entre un mes, mes y medio, partiendo de la base de que la historia original ya está hasta cierto punto creada. Así que estamos hablando más o menos que van a salir alrededor de 3 o 4 libros por año, más o menos. Yo creo que van a salir más por año. Bien. Este año, teniendo en cuenta que el primero lo sacamos hace nada y de aquí a diciembre pues saldrán entre 3 e incluso 4 podrían salir este año y la idea, dependiendo cómo vaya fluyendo la historia, es que el año que viene podamos tener cerrado, si no Agustín que me corrija, cerrado prácticamente ya todo lo que es Oscuria. Sí, pero eso seguramente igual va a ser un poco difícil, porque ahora sigue cambiando, sigue evolucionando, entonces a partir del cuarto, quinto, igual hay una pequeña pausa para ubicar todas las historias que se están generando, y ahí sí que realmente Manuel me va a tener que ayudar para que de cara a que vayamos hacia el final de Oscuria, porque en mi cabeza Oscuria tiene una secuela y Oscuria tiene una precuela. Entonces, para que realmente eso pueda darse, los últimos libros, el 6 7 o 7 8 si llegase, tienen que estar muy, muy bien, tienen que tener una línea argumental muy coherente. Ahí yo necesito de Manuel para que la cosa pueda estar lo suficientemente cerrada para que la obra merezca la pena, pero lo suficientemente abierta para que pueda tener esa precuela y esa secuela. ¿Cómo te arreglas, Agustín, para dar clases, para generarte el tiempo que demora, me parece a mí, que es muy laborioso, para generarte el tiempo para escribir y para hacer el trabajo y los dibujos? Pues, pues esa es muy sencillo. Yo hasta hace muy poco tiempo llevo 11 años divorciado y una vez que yo llegaba a casa, aparte de, bueno, salir por ahí o moverme un poco, ir al gimnasio o lo que sea, tengo bastante tiempo libre porque mi asignatura de artes visuales y dibujo técnico, a diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser un profesor como Manuel Antón en temas de lenguas, un profesor de historia o lo que sea, a mí mi asignatura no me quita tiempo en casa. Entonces, a mí me sirve de hobby, sobre todo aquí en esta tierra, en Galicia, en invierno, con lluvia y frío, pasas bastante tiempo en casa, pues encuentro bastante tiempo para trabajar en ese cómic. ¿Qué significa Oscuria? Lo que yo buscaba con Oscuria era crear como una especie de incertidumbre, porque en los primeros capítulos el personaje de Oscuria no se sabe realmente si es una buena persona, digamos, o una mala persona. También es alguien que está buscando el libro, pero procuro intentar que no se sepa si está del lado del bueno o de los malos. Entonces, por eso ahí yo buscaba un nombrecillo así que tendiera como eso de oscuro, algo oscuro, lo que sea, pero realmente a lo mejor resulta que Oscuria no es tan mala como aparenta y sí es un personaje bueno. Oscuria hace referencia al nombre del personaje. Sí, 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 Oscuria, sí, 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 Ah, Oscuria perfecto. esa es la protagonista. A ver, es que como te había comentado, uno de los personajes que aparece en el libro tiene el nombre de mi hijo,
porque Ajá, esto yo lo empecé después del divorcio, y la protagonista principal es mi hija. Lo que pasa es que, claro, mi hija se llama Sabela, es un nombre, es Isabel en gallego, pero ajá. no me gustaba como el nombre de protagonista del cómic, y entonces le fui dando vueltas y se me ocurrió ponerle ese nombre. Bien. Es una chica la protagonista del Ahí cómic. me quedó, ahí que me quedó más claro. Sí, sabía que era una protagonista, pero yo no había, como no la leí todavía, no sabía si Oscuria era la protagonista o Sí. el lugar en el que se desarrollaba la novela, No, no, no. el cuento. No, está muy bien, quedó muy claro, quedó muy claro. Ahora le quiero hacer la misma pregunta que te hice a vos recién, Agustín, le quiero hacer la misma pregunta a Manuel. ¿Cómo te arreglas con el tiempo para el trabajo, tu propia obra literaria y el diseño o tu rol en el proyecto Oscuria? Eh, ¿Cómo? Pues en estos momentos Oscuria está ocupando parte de lo que es mi proceso de escritor. Con lo cual, varias historias tengo ahí aparcadas porque Oscuria es la que está ocupando ahora el rol. Como Agustín estos días me tiene descansando, pues estoy echando mano de mis proyectos Bien, en un par de historias que están por ahí, un proyecto de recuperación de literatura medieval, que es una adaptación de la crónica troyana, que es una historia medieval, pero basada en la Ilíada y en la Odisea clásicas. Entonces, ¿cómo? Pues levantándome temprano, aprovechando el tiempo e intentando buscar un hueco por donde puedo para todo esto. Pero ya te digo, ahora mismo mi proceso de creación literaria está en un segundo plano y en primer plano está Oscuria. bueno, te voy a hacer una pregunta, Agustín, que vos ya te la hice oportunamente, Manuel, así que tiene que ver con la ausencia, con cuando ya uno no está más, qué es lo que pasa con lo que uno ha logrado construir. Digo, así que, Agustín, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Uf, ¿cómo me gustaría que me recuerden? Sí. A mí me encantaría que me recordasen como que Oscuria empieza a llegar al público, que Oscuria se convierta en una obra que la gente quiera seguir, que Oscuria llegase al cine como película o como una película de dibujos animados o algo así. A mí me encantaría, vamos, sería... De hecho, Oscuria es la única obra que tengo yo ahora mismo. Tengo otras ideas en la cabeza, pero no sé, como es la única que tengo realmente consolidada, yo estoy encantado con ella. Entonces me encantaría que en algún momento esa obra fuese importante y se me pudiese recordar por ella. ¿Cómo va la venta del libro? Creo que esa parte me toca a mí. Ah, muy bien. Pues yo siempre contesto lo mismo cuando me hacen esta pregunta. Ujú. Progresa adecuadamente teniendo en cuenta que es una obra que no tiene un respaldo de una editorial. Bien. Moviéndose lentamente, tú, Marcelo, sabes como yo cómo funciona el mundo de la autoedición, y mover obras de autoedición es complicado. Entonces, poco a poco, sin grandes prisas, sin grandes agobios, pero poco a poco. Durante la charla 2 veces, Agustín comentó que le gustaría ver el proyecto en la pantalla del cine. Respecto de esto, ¿han visto algún director o han empezado a tirar líneas como para hacerle llegar algún tipo de elemento al director a un director para que tome el proyecto en sus manos? No, vamos, esto para mí de momento es solo una fantasía nada más. Eso tendría que ser desde mi punto de vista si de repente Oscuria empezase a moverse a nivel mundial de una manera, eso, pues estilo Harry Potter, por ejemplo, que todo el Ujú. mundo empezase a comprar ese cómic, que el cómic lo pudiéramos traducir a otras lenguas y demás. Y entonces, claro, por supuesto que nos encantaría a los dos, pero es algo que no se me ocurre ahora mismo. Yo te puedo decir cómo es el paso, creo que hoy a la mañana te lo insinué, hay un paso que van a tener que dar, que es el paso para ir a ver al director, que es convertirlo en un guión cinematográfico. Es decir, ustedes tomarán según mi parecer, ¿no? Yo no soy dueño de la verdad, pero me huele que ustedes van a utilizar el cómic como un storyboard
y el guión, y un guión cinematográfico que oriente al director sobre cuál es el camino que tiene que seguir para desarrollarla. Como yo tengo formación cinematográfica, a mí suponete, yo no concibo que una película que no tenga, antes del storyboard, que no tenga el guión. Entonces a mí se me hace muy difícil ver una película o proyectar una película sin tener algo escrito. Entonces me parece que ahí va a tener que trabajar mucho Manuel, en bajar a guión la historia que ustedes decidan, y luego, para mí, el storyboard va a ser claramente va a ser el cómic, y ahí tiene muchas posibilidades. Si ustedes consiguen vincular guión y cómic, yo creo que no van a tener problema en presentar, por lo menos los van a recibir. Hay mucha, hay mucha producción para Netflix, para HBO, para estas pequeñas plataformas de streaming. Yo creo que por ahí pueden tener algún éxito, sin necesidad de explotar en la venta como Harry Potter, que es una excepción histórica. Harry Potter No, es una hay una excepción. cuestión importante. Hay que pensar que estamos en el primer capítulo todavía. Yo Claro, pienso en Oscuria más que en una película, pienso en una serie. claro, sí, Por eso a Agustín le insisto mucho siempre en que cada capítulo tiene que estar cerrado, claro, pero cerrado en el momento climático, para pedir más. sí. Entonces, yo lo veo más como una serie que como una película. Claro, y está muy bien lo que decís. Por eso te decía de Netflix, ver el formato serie, el formato streaming, porque están buscando guiones interesantes, guiones de fantasía, los productores. Lo que pasa que, bueno, no, mi consejo humilde es que no esperen a que explote como Harry Potter, porque Harry Potter no va, es muy difícil que se vuelva a repetir un fenómeno como ese. Pero a lo No, mejor eso está ustedes claro. tienen verdaderamente, tienen en las manos carbón puro para convertirlo en un diamante, lo que tienen que hacer es dar con la persona indicada. Ese era un humilde consejo que les doy desde mi formación cinematográfica. Conviértanlo en un guión el día que vayan por el director, vayan con un guión y con el storyboard o con el cómic. Bueno, Manuel, si tuvieras Se agradece. ¿Cómo? Y se agradece la idea, la verdad, sí, Ah, no está mal. claro. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. No, pero yo estoy seguro que Manuel, con la experticia que tiene, le va a encontrar la vuelta. Sí, sí, sí. Sí, Yo ya te digo, yo lo veo como serie. Yo lo tengo en la cabeza no como un largometraje, sino como una serie y por eso vuelvo a repetir. Si alguien se lee Oscuria, verá que acaba justo en el momento adecuado para el continuará, ujú. para Pero, el capítulo siguiente. Eso es un por si poco no se la... entendió, por si no se entendió, apoyo 100% lo que decís. Iría con él para ir a ver al director o al tipo que le vas a ofrecer el proyecto, le escribiría, suponete, el capítulo cero o El piloto, el el piloto, piloto. el piloto va con el guión y con el cómic. Esa era a eso me refería, digamos, Sí. para hacerlo para que realmente funcione. Bueno, chicos, la última pregunta. Manuel, si tuvieras que recomendar Obscuria por sus valores principales, ¿qué les dirías a los potenciales lectores? Por sus valores principales. Sí. Primero, por un aspecto fundamental o un valor fundamental, que es la importancia que tiene conocer la historia con mayúsculas. Agustín lo decía antes, es una historia actual que se desarrolla en la actualidad, pero que está fundamentada en el pasado. Por eso digo, un valor fundamental es no olvidar nunca el pasado. Y eso es un poco con lo que juega Oscuria, por un lado. Por otro lado, valores que aparecen en la historia, pues valores como la amistad, la responsabilidad, todos esos elementos son importantes. Pero más allá que eso, yo creo que el punto fuerte de Oscuria es que se trata de una historia que engancha,
que juega mucho con elementos visuales y que se complementa con una historia que se lee con mucha facilidad. Yo creo que son los aspectos fundamentales de Oscuria, y que es un producto ya desde el punto de vista más comercial, que cuidamos hasta el mínimo detalle, en el sentido de buscar algo de que fuese un material de calidad, que fuese un material que aportase ese añadido al mundo del cómic. Es decir, que no fuese un material más, sino que fuese un material incluso de colección, podríamos decir. Bueno, ¿quieren recordarles a los oyentes cómo se contactan con ustedes? Redes sociales, sitio web. Sí, si quieres empiezo yo. Yo tengo un espacio en el que se puede ver todo lo que estoy haciendo, que es el link, es en Linktree, barra Bater Edicions, y ahí pueden encontrar pues, entrevistas, pueden encontrar todos los trabajos que estoy haciendo. En mi página web, en la que van apareciendo referencias a Oscuria y otras obras con las que estoy trabajando, pues, y ahí se van a encontrar también, pues tengo mi espacio en TikTok, en Instagram, pues por ahí me van a encontrar como Bien, Bater Edicions o como Manuel Antón. bien. Y les recordamos que a los oyentes que solamente por el momento por la vía de Amazon, en papel y en digital. Efectivamente. Bien. Agustín, tus redes sociales, si alguien se quiere conectar contigo. Pues lo va a tener muy difícil porque yo no soy un chico de redes sociales. De hecho, una de las cosas que quería hacer en Manuel Antón habíamos puesto una página en Facebook cuando se inició el proyecto hace 10 años, que se llama precisamente Obscuria, y quiere retomarla y reformarla y ponerla otra vez al día, porque vamos, yo tengo un Facebook normal y corriente que se llama Agustín Rodríguez, pero no, como yo hasta ahora no he sido un creador, digamos, en ese sentido, no soy una persona que puede decirle a la gente, pues mira, me puedes contactar a través de aquí o de No sos allá, porque consuetudinario. no tengo redes en esa línea. Claro, como creador no tengo una red donde yo pueda atender a posibles personas que quisieran contactar en ese sentido. Bien. Bueno, gente, ha sido un verdadero gusto, un placer que nos hemos dado de charlar. Les agradezco sobremanera esta gentileza. La verdad que estoy fascinado con el proyecto. Espero que les vaya muy bien. Me parece que va a funcionar. Es muy lindo lo que están haciendo. Así que bueno, desde aquí todo el apoyo y la garra que necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un verdadero placer para mí y para Manuel, Yo, creo Marcelo, yo. agradecerte como Muchísimas siempre gracias por la la oportunidad. posibilidad que nos das, en este caso a Agustín y a mí, de poder visibilizar este nuevo proyecto, y para mí ya sabes que es un placer hablar contigo y poder presentar en tu programa pues todas las cosas que vamos haciendo. Bueno, y despuntar el vicio y hablar un ratito de literatura, Manuel. ¿Eh? Hablar de historias y de esas cosas que nos gustan. Así que bueno, Igualmente. les Muy mando un bien, abrazo muy grande. otro para ahí. Hasta aquí, entre párrafos, Encuentro de Escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.